Bienvenidos a Nanes Cuento, donde los sueños comienzan con una historia. ¿Alguna vez has visto un paraguas que llueve cuentos? ¿O una semilla tan terca que en lugar de crecer, decidió volar? ¿Y qué tal un faro tímido que no alumbra caminos, pero sí los sueños? Si dijiste que no, o abriste bien grande los ojos, entonces estás en el lugar correcto. Bienvenido, pequeño explorador, a un viaje donde todo lo imposible puede pasar. Hoy escucharás 3 historias mágicas, donde las cosas no son lo que parecen, y lo que parece puede cambiar solo con imaginar. ¿Estás listo? Pues que empiece la aventura. El paraguas que llovía cuentos. En un pueblo donde nunca llovía cuentos, vivía Lila, una niña que hablaba sola, cantaba a los árboles y dormía con un diccionario bajo la almohada, por si soñaba palabras nuevas. Una mañana encontró algo extraño colgado en la reja del jardín, un paraguas azul cielo, con puntitos blancos, tan bonitos que parecían nubes detenidas. Lo abrió por curiosidad, y del paraguas empezaron a caer pequeñas gotas de papel. Lila atrapó una entre los dedos y leyó en voz alta. Había una vez una nube que quería ser una oveja. Las gotas seguían cayendo y cada una traía una historia. Animales que bailaban en el aire, relojes que contaban sueños, peces que sabían deletrear. ¡Este paraguas llueve cuentos!, exclamó Lila con los ojos como platos de sopa. Así conoció a Nubeo, el paraguas mágico que solo podía llover cuentos si alguien los leía en voz alta. Lila y Nubeo se volvieron inseparables. Iban al parque, a la escuela, a la panadería, y allá donde abrían el paraguas, llovían cuentos. Los niños reían, los grandes también. Pero en un rincón del pueblo, donde ya nadie contaba historias, vivía el Señor Silencio. Oscuro y lento, se alimentaba de los lugares donde la imaginación se quedaba dormida. Cada cuento leído lo debilitaba, y eso no le gustaba nada. Una noche sin luna, el Señor Silencio susurró. ¡Ese paraguas debe callar! Y entonces, al día siguiente, Nubeo dejó de llover cuentos. Nada, ni una gota de papel, ni una letra. Estaba seco, triste, silencioso. Lila intentó leer, cantar, bailar, pero nada funcionaba, hasta que recordó algo. Las historias viven en los que las recuerdan, así que hizo lo único que sabía hacer bien. Se subió al banco del parque y gritó. ¡Cuenten algo! Lo que sea. Un recuerdo. Una historia de sus zapatos. Lo que soñaron ayer. Los niños se acercaron. Uno dijo que su gato soñaba que era dragón, otro que su sopa hablaba si nadie la miraba. Una abuela contó cómo una vez voló con una cometa hecha de cartas. Y entonces, ¡plop! Una gotita de cuento cayó del paraguas. Después otra y otra. Nubeo estaba lloviendo cuentos de nuevo, no historias ya escritas, sino nuevas, nacidas de la imaginación del pueblo. Pero el Señor Silencio se acercaba, envolviendo las calles con su sombra larga. El aire se puso espeso, los pájaros dejaron de cantar. ¡Rápido!, gritó Lila. ¡Inventen más! Los niños imaginaron un caballo con ruedas, una nube que comía pasteles, una jirafa que era bibliotecaria. Las palabras llenaban el aire, y con cada historia contada, el Señor Silencio se hacía más pequeño, hasta que un bebé dijo su primera palabra. ¡Miau! Y el Señor Silencio desapareció con un ¡puf!, como si nunca hubiera estado. Desde entonces, cada vez que alguien en el pueblo contaba una historia, Nubeo aparecía y llovía cuentos nuevos. Lila colgó un cartel en el árbol más alto que decía: Contar es llover. Imaginar es salvar. Y todos los paraguas del pueblo comenzaron a mirar al cielo, por si llovía un cuento nuevo. La semilla que soñaba volar. En el rincón de un jardín salvaje, donde las flores crecían sin permiso y los caracoles jugaban carreras, nació una semilla especial. No quería crecer hacia arriba,
No quería echar raíces, quería volar. Su nombre era Tino y todas las noches soñaba con tener alas, No seas ridículo. le decían las otras semillas. Las semillas crecen, no vuelan. Pero Tino no escuchaba. Cada mañana saltaba con todas sus fuerzas, creyendo que si lo intentaba suficiente, podría despegar. Un día, pasó por allí Mimi, buscando piedras para su colección. Vio a Tino intentando brincar. ¿Qué haces, semillita? Quiero volar. ¿Tienes alas? No. ¿Tienes viento? Tampoco. Mimi lo levantó con cuidado y lo metió en su bolsillo, junto a una piedra en forma de corazón y una tuerca oxidada. Yo tampoco sé volar, Le dijo. pero sí sé imaginar. Esa tarde, Mimi y Tino intentaron de todo. Le pegaron plumas, le pusieron una capa, lo lanzaron con cucharas. Nada funcionó, pero Tino reía, porque alguien creía en su sueño. Entonces fueron a visitar al árbol viejo, que había visto todo crecer, caer y volver a empezar. Mimi lo abrazó y preguntó. ¿Alguna semilla ha volado? El árbol crujió, sus hojas se agitaron como aplausos lentos. Una ramita bajó y de ella cayó un pétalo viejo y seco. ¿Esto es una pista? Preguntó Tino. El pétalo tenía forma de ala. Mimi pensó y pensó. ¿Y si no tienes que volar como pájaro, sino como idea? Tino se quedó callado. ¿Qué significaba volar como una idea? Esa noche, Mimi lo puso sobre la almohada y le susurró. Mañana iremos a la colina del viento. Y así lo hicieron. Subieron la colina más alta del jardín, donde el aire siempre hablaba. Mimi se sacó una cajita de cartón que había armado con ramitas, papel y pedacitos de hilo. Es un soñavión. Dijo. No vuela de verdad, pero casi. Puso a Tino dentro, lo amarró a una cuerda larga y lo lanzó al viento como una cometa. El soñavión giró, bailó en el aire. Tino gritó de emoción. ¡Estaba volando! ¡Mira, Mimi! ¡Soy una semilla voladora! Desde abajo, Mimi reía, con los brazos abiertos como alas. Pero entonces, algo mágico ocurrió. El viento sopló tan fuerte que el hilo se soltó. El soñavión se elevó más y más hasta perderse entre las nubes. Mimi buscó por días. Gritó su nombre, pero Tino no volvió. Pasaron las estaciones, Mimi creció un poco, el jardín cambió. Pero una mañana, en lo alto del mismo árbol viejo, brotó una planta extraña con hojas en forma de alas, y de ella cayó una semilla, redonda, naranja, con 2 ojitos negros y un pelito verde. ¡Oh! ¡Tino! Gritó Mimi ya un poco más grande. La semilla guiñó un ojo, y desde entonces, cada año, el árbol viejo florece con alas, semillas que no solo crecen, sino que vuelan. El faro que no daba luz. En un rincón olvidado del mapa, donde los barcos no pasan y el mar canta solo para sí, existía un faro. No era un faro cualquiera. Era Lumo, el faro que no daba luz. Todos los demás faros alumbraban grandes rayos blancos. Lumo, en cambio, solo tenía una velita, delgadita y temblorosa, que no iluminaba ni una concha marina. No sirves para nada. Decían los cangrejos. Solo los faros que brillan son importantes. Susurraban las olas. Así pasaron los años. Lumo lloraba chispas, pero su luz no crecía. Hasta que, una tarde de niebla, llegó Maya. Tenía los pies mojados, los ojos llenos de preguntas, y llevaba con ella a Pico, un ave de papel dormida en su hombro. ¿Este faro funciona? Preguntó. Solo si buscas oscuridad. Respondió Lumo. ¡Perfecto! Dijo ella sonriendo. Maya buscaba algo que no podía encontrar con luz.
Buscaba la isla escondida, una isla que solo aparecía cuando nadie la estaba buscando. La linterna de mi abuelo no me sirve, su luz la asusta. Explicó. Pero tú brillas justo lo suficiente. Lumo se sintió importante, por primera vez. Maya y Pico se quedaron a dormir en el faro. Le contaron historias a Lumo, le dibujaron constelaciones falsas en los ladrillos, le cosieron bufandas de hilos de tormenta. Y entonces ocurrió algo. Una noche sin luna, Lumo encendió su velita y la vela no alumbró el mar, sino los sueños, porque lo que su luz mostraba eran cosas invisibles para los demás. Aparecieron caminos de burbujas en el agua, escaleras hechas de reflejos, peces que solo nadaban si no los mirabas. Es la luz que muestra lo que no se ve. Dijo Maya. Siguieron las burbujas, subieron por una espiral de silencio. Y allí, flotando entre las nubes bajas del mar, estaba la isla escondida. No era una isla de arena, era una isla de pensamientos perdidos. Había árboles que daban por si acasos, cabañas llenas de lo que hubiera pasado si, y un lago con todos los deseos que nadie se atrevió a pedir. Pico voló alrededor, sus alas de papel temblando con cada pensamiento atrapado. ¿Y qué hacemos aquí? Preguntó Lumo. Encontramos lo que olvidamos. Susurró Maya. En una casita pequeña, con ventanas redondas, Maya encontró una caja. Tenía escrito, a abrir solo cuando crezcas. La caja estaba vacía, y eso era lo más mágico, porque le recordaba que aún no había terminado de imaginar lo que vendría. ¿Y ahora? Preguntó Lumo. Ahora volvemos. Dijo Maya. Pero esta vez, sabiendo que hay cosas que solo se ven si las buscas sin mirar. Volvieron al faro. El mar estaba más tranquilo. Los cangrejos no decían nada. Las olas murmuraban distinto. Desde entonces, cuando hay niebla y la luz de los faros grandes no sirve, barcos pequeños siguen la lucecita tímida del humo, que no ilumina caminos, sino posibilidades. Y así termina nuestra aventura de hoy. Pero recuerda, pequeño explorador, los cuentos no se acaban, solo se esconden hasta que los vuelvas a buscar. Suscríbete al canal para que no te pierdas la próxima historia mágica y sigue soñando con los ojos abiertos.